Vivimos en una era de gran exploración espacial. Decenas de dispositivos de investigación ya han visitado los rincones más lejanos del sistema solar y los telescopios orbitales son capaces de captar casi toda la parte visible del universo. Pero esto es solo el comienzo de un gran viaje, porque a solo unas decenas de años luz de nosotros, hay miles de estrellas y planetas esperando ser descubiertos. Así que hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante, siguiendo las huellas de las grandes misiones tanto del pasado y las del presente, como las que están por venir. Nuestro vuelo comenzará peligrosamente cerca del abrasador Sol, donde la nave espacial Parker, órbita tras órbita, se aproxima obstinadamente al infinito océano de plasma furioso. Luego, atravesaremos el sistema solar, siguiendo a las legendarias Voyagers, que desde hace varias décadas se alejan rápidamente de su planeta natal. Y después de eso, hablaremos de tecnologías del futuro cercano que tienen el potencial de llevarnos más allá del sistema solar. Con su ayuda, viajaremos varios años luz para visitar el sistema estelar más cercano a nosotros, Alpha Centauri. Mientras tanto, para alcanzar estrellas más distantes, las tecnologías convencionales pueden no ser suficientes. La burbuja de Alcubierre nos ayudará en este sentido. Una idea sorprendente que se encuentra en la frontera entre la ciencia y la ficción. Es esto lo que nos permitirá continuar nuestro viaje a través del espacio helado y visitar varias luminarias asombrosas ubicadas a decenas de años luz de la Tierra. Prepárate, que comenzamos. El 21 de noviembre de 2021, la sonda automática Parker se acercó al Sol a una distancia récord, solo 8.5 millones de kilómetros. Esto significa que se convirtió en la primera nave espacial que pudo tocar la corona solar, la capa exterior extremadamente caliente de nuestra estrella. ¿Por qué se acercó tanto al Sol superando muchas dificultades técnicas? ¿Qué busca exactamente Parker justo al lado de la luminaria al rojo vivo que incinera todo a su alrededor? Para entender esto, primero debemos recordar lo que ya sabemos sobre la estrella más cercana. En primer lugar, el Sol es una estrella de secuencia principal de unos 4.600 millones de años. Actualmente pertenece al tipo espectral G2b, lo que nos permite considerar el objeto como una típica enana amarilla. La temperatura de la superficie del Sol es de aproximadamente 5.780 Kelvin, lo que corresponde a aproximadamente 5.510 Celsius. Sin embargo, en él se encuentran zonas tanto más cálidas como más frías. Al mismo tiempo, las capas internas de la estrella y su corona externa se calientan a millones de grados, pero su contribución a la parte visible de la radiación es casi imperceptible. El diámetro medio del Sol es de aproximadamente 1.4 millones de kilómetros y supera en 109 veces el tamaño de nuestro planeta. Al mismo tiempo, la masa de la estrella alcanza los 2 por 10 a la 30 kilogramos o 333.000 terrestres, lo que corresponde al 99,9% de la masa de todo el sistema solar. Estamos acostumbrados a considerar al Sol como una estrella pequeña, pero de hecho es más grande y brillante que el 80% de todas las luminarias conocidas en nuestra galaxia. El 92% del volumen del Sol es hidrógeno. En uno de los números anteriores dedicados a la evolución de las estrellas, descubrimos que es este gas calentado a temperaturas increíbles el principal combustible para una reacción termonuclear que favorece la combustión de la gran mayoría de las estrellas. Al fusionarse, los núcleos de hidrógeno liberan una gran cantidad de energía y se transforman en helio, que se acumula gradualmente en el centro de la estrella. Por el momento, el helio constituye alrededor del 7% del volumen del Sol o el 25% de su masa total. Además del helio, la materia estelar contiene otros elementos como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hierro. Sin embargo, su cantidad relativa es insignificante.
El Sol tiene una estructura compleja y consta de varias capas diferentes en sus propiedades. La parte central de la estrella está ocupada por el núcleo masivo cuyo diámetro, según los cálculos, alcanza el 25% del tamaño total de la estrella. La temperatura del núcleo es de unos 14 millones Kelvin y un metro cúbico de su sustancia pesa unas 150 toneladas. Es aquí donde tienen lugar las reacciones termonucleares que son la fuente de energía para el resplandor de nuestra estrella. Como resultado de estos procesos, aproximadamente 4,26 millones de toneladas de materia estelar se convierten en radiación cada segundo. El núcleo está rodeado por la llamada zona de radiación, que se extiende hasta un límite de 0,7 radios solares. La densidad de la materia en esta área es demasiado alta para que se mezcle libremente, transfiriendo calor a las capas superiores del cuerpo celeste. Por lo tanto, la transferencia de energía en esta zona ocurre debido a que las partículas de plasma estelar constantemente absorben y reemiten fotones. El modelado matemático muestra que la temperatura de esta parte de la estrella varía desde los 7 millones Kelvin de profundidad hasta los 2 millones Kelvin en el límite exterior. Según los cálculos, un cuanto de luz generado por el núcleo puede pasar de 10 a 170.000 años en la zona de radiación y solo después de eso puede pasar a la siguiente capa de la estrella. Se llama la zona convectiva y es la capa exterior relativamente densa del Sol. La materia estelar aquí es más enrarecida y móvil, por lo que constantemente surgen enormes vórtices en la zona de convección, transportando plasma caliente desde las regiones más profundas de esta capa hacia arriba y masas exteriores ligeramente enfriadas hacia abajo. Tales celdas de convección permanecen estables durante 10 a 15 minutos, luego de lo cual colapsan para formar inmediatamente nuevos vórtices. Este movimiento constante de materia crea un campo magnético que impregna toda la parte interna del sistema solar. Además, el Sol está rodeado por una atmósfera que consta de varias capas con una estructura compleja, la más baja de las cuales se llama fotosfera. Esta región irradia la mayor parte de la luz visible de la estrella, por lo que cuando miramos al Sol lo vemos. El espesor de la fotosfera es de 100 a 400 kilómetros y la temperatura varía de 6.600 a 4.400 Kelvin o de 6.330 a 4.130 Celsius. Más arriba se encuentra una región mucho menos densa de unos 2.000 kilómetros de espesor llamada cromósfera. Se puede observar desde la Tierra durante un eclipse solar total o con la ayuda de instrumentos especiales. Esta es una zona muy caliente, cuya temperatura varía de 4 a 20.000 Kelvin, mientras que su límite exterior está constantemente cubierto de espículas, ráfagas extendidas de gas caliente de 5 a 10.000 kilómetros de altura. La última región de la atmósfera solar se llama corona. Se compone de protuberancias gigantes, bengalas y eyecciones, cuyo tamaño puede alcanzar 1.000.000 de kilómetros. La sustancia que forma la corona es extremadamente enrarecida e increíblemente caliente. Su temperatura promedio es de aproximadamente 1 a 2 millones Kelvin y la temperatura máxima puede alcanzar los 20 millones de Kelvin. Es esta zona la que cruza periódicamente la sonda Parker, cada vez que se hunde más y más profundo en el abismo de fuego. Si calculamos el flujo de energía emitido por la fotosfera, resulta que no es suficiente para calentar la cromósfera y la corona a temperaturas tan altas. Esto significa que en el Sol ocurren algunos fenómenos físicos que no se comprenden del todo y que conducen a un calentamiento adicional de las regiones superiores. Hay varias hipótesis científicas que intentan explicar esta paradoja de la temperatura. Según uno de ellos, la cromósfera y la corona reciben energía adicional al dispersar ondas magnéticas de choque. Otra suposición se basa en el efecto de la aceleración de las partículas cargadas en el superpoderoso campo magnético de la estrella. Para aclarar este tema y explorar los misteriosos fenómenos observados en la atmósfera superior de la estrella, se creó la sonda de investigación Parker. Esta estación de investigación automática es parte de un proyecto de la NASA llamado Parker Solar Probe, lanzado en 2009. Después de 9 largos años, el 12 de agosto de 2018, el Parker dejó nuestro planeta para siempre y se dirigió al Sol para cumplir su destino. Sin embargo, antes de eso tuvo que hacer una serie de maniobras para entrar en la órbita prevista. Usando la gravedad de Venus, Parker cambió gradualmente su trayectoria, acercándose paso a paso a la bola de fuego en llamas en el centro de nuestro sistema. Estaba listo para el calor abrasador de la estrella.
El diseño de la sonda incluye un escudo que refleja el calor y todo el equipo se fabricó teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento extremas. Además, la órbita calculada del Parker está construida de tal manera que está muy cerca del Sol durante un tiempo relativamente corto, después de lo cual se aleja teniendo la oportunidad de emitir el calor acumulado al espacio exterior. La tarea principal del aparato es determinar la estructura y la dinámica de los campos magnéticos en las inmediaciones del Sol. Además, Parker debe medir el flujo de energía que emana de la luminaria, capturar partículas del viento estelar y también registrar procesos de ondas en la corona solar. Un resultado secundario de la misión fueron las imágenes de Venus y el cometa C-2020F3, obtenidas en la etapa de acercamiento a nuestra estrella. Para lograr con éxito sus objetivos, la sonda se equipó con una amplia gama de instrumentos de medición, cámaras, trampas de partículas y medidores de campo magnético, así como detectores de radiación y ondas de radio. Una serie de factores dificultan la realización de la tarea. Además de la temperatura críticamente alta, el funcionamiento de los equipos de medición se ve obstaculizado por el flujo más fuerte de radiación ionizante. Además, el Sol crea un potente ruido de radio a su alrededor, lo que significa que la transferencia de información recopilada por la sonda a la Tierra también enfrenta dificultades. Sin embargo, Parker continúa su vuelo con cada revolución de la órbita, reduciendo obstinadamente la distancia a la estrella. A fines de febrero de 2022, deberá atravesar nuevamente la corona solar para recopilar una nueva porción de datos. Y para 2024, la distancia entre el aparato y la superficie de nuestra estrella se reducirá a un récord de 6,5 millones de kilómetros. Los cálculos muestran que en el perihelio la pantalla reflectora de energía de la sonda puede calentarse hasta 1370 Celsius, que es aproximadamente 3 veces más caliente que el lado solar de Mercurio y solo ligeramente por debajo del punto de fusión del hierro. En el punto de la órbita más cercano al Sol, la velocidad de la sonda ya alcanza los 163 km por segundo y con el tiempo aumentará hasta los 200 km por segundo, lo que la convierte en el objeto espacial más rápido creado por manos humanas. Desafortunadamente, la vida útil del dispositivo no será demasiado larga. Habiendo alcanzado la distancia mínima del Sol, Parker realizará varias órbitas a su alrededor, lo que le llevará alrededor de un año. Durante todo este tiempo perderá velocidad gradualmente y los instrumentos a bordo estarán expuestos a temperaturas extremas y una radiación poderosa. Eventualmente fallará y la sonda descenderá a las profundidades incandescentes del Sol, donde será destruida por un océano sin fondo de plasma en llamas, sin dejar rastro. Pero antes de que eso suceda, Parker transmitirá una gran cantidad de datos valiosos a la Tierra, lo que nos permitirá dar un paso más en la exploración espacial. Entonces, su vuelo no habrá sido en vano. Aparato New Horizons. Lanzamiento de la misión, 19 de enero de 2006. Distancia a la Tierra, 52 unidades astronómicas. Velocidad de eliminación, 14 km por segundo o 3 UA año. Objetivo principal, Plutón y Caronte. Estado de la misión, completada con éxito. Estado actual, operativo. Como la mayoría de las otras estaciones de investigación interplanetaria, New Horizons realizó una maniobra de gravedad cerca de Júpiter antes de partir hacia su objetivo. Esto aumentó significativamente la velocidad de la nave y también proporcionó imágenes de alta calidad del mayor planeta del sistema solar y sus satélites. Entre otras cosas, con la ayuda de las cámaras de la sonda, se obtuvo por primera vez una grabación de video de un volcán en erupción en Io, el satélite de Júpiter. Y solo después de ganar más aceleración, la sonda partió hacia su objetivo principal, Plutón. La estación llegó a las proximidades del planetoide en enero de 2015. El objetivo principal de la misión era un estudio multifacético de Plutón y Caronte que incluía la toma de fotografías y la cartografía de la superficie de estos objetos espaciales lejanos. Además, el instrumento midió los campos magnéticos y la actividad del viento solar en las proximidades de los cuerpos celestes y recogió datos sobre sus atmósferas y las prioridades de reflectancia de sus superficies. Por supuesto, el programa de investigación también incluía la búsqueda de satélites no descubiertos de Plutón y el perfeccionamiento de los parámetros de su órbita. Una vez completada su misión principal, el vehículo de investigación no dejó de ser útil.
Continuó su vuelo más allá de la órbita de Plutón con el objetivo de estudiar los objetos del cinturón de Kuiper. Así se obtuvieron imágenes de Quaoar, Araun y Arrokoth. Además, las cámaras de la sonda se utilizaron para medir la distancia a las estrellas próximas Centauri y Wolf 359. Desafortunadamente, a partir del 2026, la fuente de alimentación isotópica del dispositivo comenzará a agotarse y los instrumentos de medición a bordo se apagarán uno por uno. La estación New Horizons continúa su movimiento más allá del sistema solar y para el 2038 la distancia desde el aparato hasta el Sol alcanzará las 100 UA. Lo más probable que en este tiempo es que la fuente de alimentación a bordo de la estación finalmente pierda su capacidad de trabajo y sea imposible comunicarse con ella. New Horizons viajará en una órbita hiperbólica fuera de las fronteras de nuestro sistema y nunca regresará. Un destino similar han tenido durante mucho tiempo las otras dos sondas interplanetarias que abandonaron el sistema solar, Pioneer 10 y Pioneer 11. Fueron las primeras estaciones automáticas de investigación que la humanidad envió al espacio interestelar. Aparato Pioneer 10. Lanzamiento de la misión, 3 de marzo de 1972. Distancia de la Tierra, 127 UA. Velocidad de eliminación, aproximadamente 12 km por segundo o 2.5 UA año. Objetivo principal, Júpiter. Estado de la misión, completada con éxito. Estado actual, fuera de operación. La nave llegó al sistema de Júpiter el 4 de diciembre de 1973, pasando 641 días en el espacio. Durante la misión se tomaron fotografías de la superficie del gigante gaseoso y de sus mayores satélites y se midió la composición de la atmósfera y el campo magnético del planeta. También se descubrió que Júpiter emite al espacio alrededor de 2.5 veces más energía térmica que la que recibe del Sol. Los datos únicos en su momento se convirtieron en la base para comprender la estructura de los gigantes gaseosos y sus satélites. La trayectoria de movimiento del segundo aparato, conocido como Pioneer 11, también pasó cerca de Júpiter, pero su objetivo principal era otro gigante gaseoso de nuestro sistema, Saturno. Con ayuda de instrumentos de medición, la sonda proporcionó datos sobre el campo magnético del planeta y sus cámaras nos regalaron un gran número de imágenes no solo del propio gigante gaseoso y su sistema de anillos, sino también de sus satélites Titán y Mimas. Según los cálculos, la distancia entre la nave y el centro de nuestro sistema es ahora de unas 106 UA. Después de haber realizado su programa principal, ambas sondas continuaron su viaje alejándose cada vez más del Sol. Desafortunadamente, la última señal de Pioneer 10 se recibió en 2003, mientras que la segunda nave espacial dejó de comunicarse en 1995. Ahora se cree que las sondas están viajando rápidamente más allá de las fronteras del sistema solar, pero nunca alcanzarán a las otras dos naves espaciales, aunque fueron lanzadas mucho más tarde. Aparato Voyager 1. Lanzamiento de la misión, 5 de septiembre de 1977. Distancia desde la Tierra, 154 UA. Velocidad de eliminación, aproximadamente 17 km por segundo o 3.6 UA año. Objetivo principal, Júpiter y Saturno. Estado de la misión, completada con éxito. Estado actual, funcionamiento limitado. La contribución de Voyager 1 a la exploración del sistema solar no puede ser exagerada. Gracias a él, se descubrieron varios satélites nuevos de Júpiter, así como un sistema de anillos previamente desconocido. Las cámaras del Voyager grabaron la erupción volcánica de Io y mostraron de forma convincente que la gran mancha roja de Júpiter es una tormenta gigante. La nave envió a la Tierra cientos de imágenes del mayor planeta del sistema solar y de sus satélites. Y después que la estación cruzó la órbita de Neptuno, sus instrumentos transmitieron a la Tierra muchos datos valiosos sobre el plasma interestelar.
La Voyager 1 hace tiempo que ha dejado atrás tanto el cinturón de Kuiper como la heliopausa y ahora cruza rápidamente la región del disco disperso del sistema solar, dirigiéndose hacia el límite interior de la hipotética nube de Oort. Actualmente no solo es el objeto fabricado por el hombre más alejado de la Tierra, sino también es la más rápida entre las naves espaciales artificiales fabricadas por el hombre saliendo de nuestro sistema. Al ser la primera sonda espacial que se aventuró tan lejos del centro del sistema solar, Voyager 1 ofreció a los científicos una oportunidad única para estudiar la heliopausa. Así se llama la región del espacio que rodea a nuestra estrella, en donde la presión del viento solar se equilibra con la presión del gas interestelar. La colisión de las partículas cargadas emitidas por nuestra estrella y el plasma enrarecido generan intrincadas estructuras de partículas elementales y campos magnéticos, cuyo estudio es extremadamente importante para comprender los procesos que ocurren en el universo. Desafortunadamente, alrededor del 2025, la potencia de los termogeneradores de radioisótopos que alimentan la estación finalmente se agotará, tras lo cual se cortará la comunicación con ella. Se estima que después de 300 años, Voyager 1 alcanzará el límite interior de la hipotética nube de Oort. Para superarla, el aparato tardará unos 30.000 años, tras los cuales abandonará finalmente los límites del sistema solar. Al cabo de otros 10.000 años aproximadamente, pasaría a 1.6 años luz de la estrella Gliese 445 y finalmente se perderá en las profundidades del espacio exterior. Hablando de la Voyager 1, es imposible dejar de mencionar otro aparato de la misión que partió de la Tierra el 20 de agosto de 1977. Los objetivos de la segunda Voyager fueron Saturno, Urano y Neptuno, pero también se acercó a Júpiter para obtener una aceleración adicional. Las imágenes tomadas por este aparato han sugerido la presencia de un océano subterráneo en Ganímedes y Europa. Al llegar a Saturno, la Voyager 2 obtuvo datos sobre la temperatura del gigante gaseoso y de su campo magnético, y también descubrió varios satélites hasta entonces desconocidos del planeta. Por supuesto, se tomaron numerosas fotografías tanto de la superficie de Saturno como de sus anillos. La trayectoria posterior del aparato lo llevó a pasar por delante de Urano y Neptuno. Como resultado, se obtuvieron muchas imágenes únicas y se descubrieron 17 satélites y sistemas de anillos cerca de ambos planetas. La influencia gravitatoria de Neptuno alteró la trayectoria de la Voyager 2, obligándola a abandonar el plano de la eclíptica. Así, la nave perdió su oportunidad de acercarse a otros objetos del sistema solar. Sin embargo, sus capacidades aún no se han agotado. Posteriormente, la Voyager 2 proporcionó valiosos datos sobre el plasma interestelar y los vientos cósmicos y participó en la medición de las distancias a las estrellas y en el estudio de la heliosfera. Actualmente la nave ya se ha alejado 128 UA del centro de nuestro sistema y esta distancia aumenta 15.37 kilómetros cada segundo. Tardará unos 42.000 años en acercarse a Ross 248, una tenue enana roja en la constelación de Andrómeda. La distancia mínima entre la Voyager 2 y la estrella será aproximadamente de 1.7 años luz. Y después de unos 300.000 años desde el momento de su lanzamiento, tiene la posibilidad de sobrevolar Sirius a una distancia de 4.3 años luz. Desafortunadamente, es imposible detectar un objeto tan pequeño desde la Tierra a esa distancia. De todos los planetas del Sistema Solar, Marte es el más adecuado para la exploración. Periódicamente se acerca a nuestro planeta a la distancia mínima, que es de algo menos de 56 millones de kilómetros. La luz y las ondas de radio lo atraviesan en 3 minutos, pero las naves espaciales necesitan mucho más tiempo para hacerlo. Tienen que viajar a través del sistema solar en trayectorias complejas, utilizando maniobras gravitacionales cerca de otros planetas para acelerar. Por ejemplo, el rover Perseverance pasó algo menos de 7 meses de camino al planeta rojo. Se espera que el vehículo de lanzamiento SpaceX Starship pueda reducir significativamente este periodo, pero aún no se dispone de datos concretos sobre la duración de la expedición marciana prevista. Con los viajes a otras estrellas, la situación es aún más complicada. Incluso la luz con una velocidad de algo menos de 300.000 kilómetros por segundo
pasa más de 4 años de camino a la estrella más cercana, Próxima Centauri. El mismo vuelo en la nave espacial más moderna tardaría unos 40.000 años. Sin embargo, incluso esta increíble cifra es demasiado optimista porque primero es necesario superar la atracción del Sol. Para ello es necesario dotar a la nave de una velocidad superior a 47 km por segundo, lo que requiere o bien una increíble cantidad de combustible o bien complejas y largas maniobras gravitatorias. Desafortunadamente, la humanidad solo tiene que soñar con eso. La nave espacial más rápida hasta el momento es la sonda solar automática Parker, lanzada por la NASA en 2018. En abril de este año, su velocidad alcanzó 147 km por segundo y después de una serie de maniobras gravitacionales planeados para los próximos años, la sonda podrá acelerar a 194 km por segundo o aproximadamente 700.000 km por hora. Desafortunadamente, se está moviendo hacia el Sol y no podrá usar la velocidad marcada para salir del sistema. Sin embargo, la mayoría de las naves espaciales no viajan a más de 11 km por segundo. Esto es suficiente para poner un objeto en órbita terrestre o incluso llegar a la Luna. Cuando se trate de viajar a otros objetos del sistema solar, se requerirá una aceleración mucho mayor. Desgraciadamente, incluso con los motores modernos más potentes, el vuelo será muy largo. Las sondas automatizadas que exploran los confines de nuestro sistema pasan décadas en tránsito antes de llegar a su destino. Incluso los mejores motores de cohetes modernos tienen una serie de inconvenientes fundamentales. La masa útil es solo un pequeño porcentaje de la masa total del cohete, mientras que el impulso específico se ha acercado al límite tecnológico. Si los objetos del sistema solar, al menos en teoría, pueden alcanzarse con su ayuda para los vuelos a las estrellas, hay que buscar otros métodos. Sin duda existen formas de aumentar la velocidad de las naves espaciales. Algunos de ellos suenan fantásticos, otros se están aplicando activamente ahora. Por ejemplo, los motores de iones en los que las partículas cargadas se aceleran en un campo electrostático, dando su impulso a la nave espacial. En la actualidad, los motores de iones muestran una eficiencia hasta 70 veces mayor que los químicos. Esto no solo permite una aceleración más rápida de las naves espaciales, sino que también aumenta la proporción de masa útil en ellas. Desgraciadamente, la potencia de estos dispositivos sigue siendo demasiado baja para elevar una nave espacial desde la Tierra. Sin embargo, desde la década de 1970 se han utilizado con éxito en satélites y estaciones orbitales para maniobrar y corregir la órbita. Otro enfoque sugiere que abandonemos por completo la idea de la propulsión a chorro. En cambio, podemos aprovechar la presión de la luz. Una vela solar, al capturar el flujo de fotones procedentes de nuestra luminaria, es capaz de acelerar la nave a velocidades de cientos de kilómetros por segundo, prácticamente sin coste alguno. En lugar de la luz, también es posible capturar el viento solar. Una vela de este tipo se llama vela eléctrica. Sin embargo, es imposible despegar de la superficie de la Tierra o de cualquier otro planeta con una vela. Es posible, por supuesto, utilizar otro tipo de empuje para entrar en el espacio exterior y desplegar la vela después. Sin embargo, esto no resuelve otro problema. Lejos de la estrella, este tipo de motor es ineficiente, ya que la densidad de flujo de fotones en el espacio interestelar es mucho menor que en las proximidades de la estrella. Por lo tanto, es muy difícil superar las distancias interestelares en una nave de este tipo. Además, la creación de la vela requiere materiales que combinen una resistencia extrema y una ligereza increíble. Tal vez las películas de grafeno u otros desarrollos de los científicos ayuden a acelerar la creación de estas naves espaciales supereconómicas, pero no muy potentes. El resultado del desarrollo en esta dirección podría ser una nave estelar fotónica. En ella se crea una fuente de luz directamente en el foco de un enorme espejo parabólico y el destello necesario puede ser proporcionado por la aniquilación de una pequeña cantidad de antimateria. Desgraciadamente, este concepto sigue siendo competencia de la fantasía. En el estado actual de desarrollo es sencillamente imposible crear un espejo o una fuente de luz suficientemente potente. Además, la fuerza de la desintegración nuclear podría utilizarse para crear empuje. Según un proyecto estadounidense de mediados del siglo pasado, una nave espacial equipada con un motor de impulso nuclear podría llegar al Alpha Centauri en 130 años. Iba a ser acelerado por una cadena de explosiones nucleares de aproximadamente 1 kilotón cada una.
La onda de choque reflejada en el escudo duro y resistente al calor podría propulsar fácilmente la nave más allá de la atmósfera terrestre y acelerarla a velocidades increíbles. El principal problema de este tipo de naves era la contaminación radioactiva de la plataforma de lanzamiento y las dificultades para fabricar el taqué. No es tan fácil crear un escudo capaz de soportar una cadena de explosiones nucleares, aunque no sean muy potentes. Como resultado, el desarrollo del motor de impulso nuclear se reconoció como poco prometedor y se detuvo toda la investigación en este campo. Sin embargo, esto no significa que sea imposible utilizar la energía de fisión nuclear para los vuelos espaciales. En el diseño más sencillo de un motor de reacción nuclear, el hidrógeno pasa por el núcleo de un reactor nuclear ensamblado con barras de uranio sólido. El calor liberado durante la desintegración nuclear calienta el gas a altas temperaturas. A continuación, se expulsa a través de toberas acelerando la nave. Este motor se denomina motor de fase sólida y puede construirse en el estado actual de desarrollo tecnológico. Al mismo tiempo, el impulso específico del propulsor nuclear en fase sólida es al menos 2 veces mayor que el de propulsor químico moderno. La temperatura del núcleo de un motor nuclear de fase sólida no puede superar los 3000 grados centígrados por el peligro de destrucción de los elementos estructurales. Si se aumenta a unos 25.000 grados, la parte inferior del reactor se convertirá en una nube de plasma radioactiva al rojo vivo y la eficiencia del motor aumentará varias decenas de veces. Dicho motor se denomina motor de fase gaseosa y su uso no solo reducirá el tiempo de vuelo a Marte a varias semanas, sino que también permitirá superar la gravedad del Sol y, en teoría, llegar a otros sistemas estelares. Sin embargo, contener un plasma radioactivo incandescente requiere soluciones técnicas complejas. Ningún material puede detener una nube de plasma con una temperatura de decenas de miles de grados. Solo los campos electromagnéticos potentes de una configuración especial pueden hacerlo. Ahora mismo se están desarrollando tecnologías que ayudarán a conseguirlo. Estas tecnologías también son necesarias para desarrollar un motor aún más potente que se alimentaría de energía termonuclear. La reacción termonuclear no requiere elementos pesados que son difíciles de obtener en el espacio. En su lugar, se utiliza el hidrógeno, el elemento más abundante del universo. Además, durante la reacción termonuclear se libera mucha más energía que durante la desintegración de elementos pesados. Según los cálculos, este tipo de motor puede acelerar las naves espaciales hasta 10.000 veces más eficazmente que los motores modernos. Esto significa que los viajes a las estrellas más cercanas pueden durar mucho menos, solo unas décadas. Una modificación de este tipo de nave es el estatorreactor Vassar. Es un diseño hipotético para una nave interestelar. Está basado en un motor de reacción termonuclear y la parte delantera es un gigantesco captor de materia. Mientras se desplaza, la nave debe recoger el hidrógeno enrarecido que llena el espacio y utilizarlo como combustible o cuerpo de trabajo. A cierta velocidad, una nave estelar puede extraer tanto gas en movimiento como el que gasta en aceleración. Esto hace que la nave estelar Vassar sea prácticamente autónoma. Sin embargo, todos estos tipos de motores no son capaces de alcanzar ni una décima parte de la velocidad de la luz en el menor tiempo posible. Durante unos 100 años, la Tierra ha estado emitiendo una gran cantidad de señales de radio estructuradas al espacio. El ruido de radio de la Tierra ha llegado durante mucho tiempo a docenas de otros sistemas estelares, incluido Arturo, ubicado a 37 años luz de nosotros, o Aldebarán, cuya distancia es de unos 65 años luz. Además, las señales de nuestro planeta se pueden escuchar en la superficie de una gran cantidad de exoplanetas potencialmente habitables como Ross 128b o Gliese 667cc. Sin embargo, el sistema triple Alpha Centauri sigue siendo el vecino estelar más cercano del Sol, lo que lo convierte en el candidato más obvio para el primer vuelo interestelar. Se sabe que Alpha Centauri es un sistema estelar múltiple que consta de 3 componentes. Los 2 más grandes están ubicados relativamente cerca uno del otro y son visibles a vista simple como una sola fuente de luz. Giran alrededor de un centro de masa común en órbitas elípticas ligeramente alargadas, haciendo una traslación completa en unos 80 años. Asimismo, la distancia máxima entre las luminarias puede alcanzar las 35 unidades astronómicas, mientras que la mínima es de unas 11,2 unidades astronómicas.
A su vez, la distancia entre el Sol y estos objetos es de aproximadamente 4,36 años luz. El componente más masivo, más grande y más brillante del sistema se llama Alpha Centauri A. Se trata de una estrella de secuencia principal con una masa de alrededor de un 8% mayor que la solar y un radio de alrededor de 1,22 veces el radio de nuestro Sol. A pesar de que la temperatura de la superficie y el tipo espectral de Alpha Centauri A son similares a los solares, emite 1,5 veces más energía luminosa que nuestra estrella. Actualmente no se han encontrado exoplanetas confirmados en las cercanías de esta estrella. Sin embargo, en 2021, las observaciones infrarrojas de la estrella revelaron evidencia de la posible presencia de un objeto similar a un planeta. Según cálculos preliminares, su masa oscila entre 9 y 35 masas terrestres y su tamaño oscila entre 3,3 y 7 radios de nuestro planeta. Este cuerpo celeste hipotético se encuentra a una distancia de 1,1 unidades astronómicas de su estrella madre y realiza su movimiento de traslación en aproximadamente un año. Estos datos necesitan ser verificados por observaciones adicionales que pueden ser hechas por el telescopio orbital James Webb o por observatorios terrestres. El segundo componente del sistema se llama Alpha Centauri B o Tolimán, y también es un objeto de secuencia principal. Sin embargo, su masa es inferior a la solar en un 10% aproximadamente y el radio es de unos 0,86 veces el radio de nuestra estrella. Además, esta luminaria es un poco más fría que el Sol. Su temperatura superficial es de aproximadamente 5.260 Kelvin o un poco menos de 5.000 Celsius. La combinación de estos factores conduce al hecho de que el cuerpo celeste tiene un color naranja y su brillo es en promedio la mitad del brillo de nuestra estrella. Al mismo tiempo, en comparación con otros objetos de su clase, Alpha Centauri B emite mucha más energía en el rango de rayos X. Además, la luminaria se caracteriza por un carácter inquieto y su superficie genera periódicamente destellos luminosos y emisiones. Tampoco se han encontrado exoplanetas confirmados alrededor de esta estrella. En 2012, a partir de un análisis del movimiento propio de la estrella durante 4 años, un grupo de astrónomos del Observatorio de Ginebra sugirió la existencia de un planeta muy próximo a ella con un periodo de traslación de aproximadamente 12 días y un radio un poco menor que el de la Tierra. Sin embargo, 3 años más tarde, durante una verificación adicional, se descubrió que se había cometido un error matemático en el procesamiento de los datos y se refutó la existencia del planeta. El tercer componente del sistema difiere significativamente de sus compañeros. Es una enana roja con una masa de alrededor del 12% de la masa del Sol y un tamaño aproximadamente 7 veces menor que el tamaño del Sol. La temperatura de su superficie apenas supera los 3000 Kelvin y la luminosidad es escasamente 0,17% de la de nuestra estrella. De todos los componentes del sistema Alpha Centauri, este objeto espacial tenue, ubicado a una distancia de 4,25 años luz, es la estrella más cercana al Sol. Gracias a este hecho, el cuerpo celeste recibió el nombre de Proxima Centauri, que en latín significa el más cercano. Además, la distancia al objeto está disminuyendo gradualmente y en 26.700 años, esta distancia será un poco más de 3 años luz. Sin embargo, debido a su brillo extremadamente bajo, esta estrella no es visible desde la Tierra a simple vista. Próxima está notablemente distante de los otros 2 componentes de su sistema estelar. En la actualidad, esta distancia es de unas 13.000 unidades astronómicas o 0,21 años luz. Sin embargo, durante los próximos 300.000 años, disminuirá gradualmente a 4.100 unidades astronómicas. La luminaria hace una traslación alrededor del centro de masa común en 547.000 años. A diferencia de sus vecinos más grandes, el sistema Próxima Centauri contiene 2 exoplanetas confirmados, así como al menos un objeto hipotético. Además, el estudio de la estrella en el infrarrojo permitió sugerir la presencia de un anillo de polvo y probablemente de muchos pequeños cuerpos celestes como asteroides o cometas. El primer planeta del sistema, llamado Próxima Centauri B, fue descubierto en 2016 utilizando el método de las velocidades radiales. Después de 4 años, en 2020, su existencia fue confirmada por estudios espectrográficos utilizando el telescopio terrestre más grande del mundo, el VLT.
Según datos actualizados, el exoplaneta se ubica aproximadamente a 0,05 unidades astronómicas de la estrella madre y realiza una revolución completa a su alrededor en aproximadamente 11 días terrestres. Los cálculos muestran que su masa supera la de la Tierra en un 10 a 20% y el radio es aproximadamente 1,3 veces el radio de la Tierra. Según los resultados del modelo matemático, Próxima Centauri B recibe aproximadamente 1,5 veces menos energía térmica de su estrella que la Tierra del Sol. Su temperatura promedio es de 234 Kelvin o menos 39 grados Celsius, lo que significa que hipotéticamente puede existir agua líquida en algunas regiones del planeta. Sin embargo, debido a la extrema proximidad a la estrella, lo más probable es que el cuerpo celeste se encuentre en acoplamiento de marea, por lo tanto, se gira constantemente hacia la luminaria por un solo lado. Una atmósfera densa podría suavizar los inevitables cambios de temperatura en tales condiciones. Sin embargo, Próxima Centauri, como muchas otras enanas rojas, a menudo demuestra poderosas eyecciones de materia estelar y ráfagas de radiación ionizante. Se supone que tal actividad de la luminaria destruye gradualmente la atmósfera en los objetos cercanos. Un poderoso campo magnético que rodea el planeta podría ser una defensa contra el proceso destructivo, pero la probabilidad de que Próxima Centauri B lo tenga es extremadamente pequeña. En 2020 se comprobó la existencia de un segundo planeta en ese sistema. El objeto espacial llamado Próxima Centauri C está separado del centro del sistema por aproximadamente 1 unidad astronómica y media y su ciclo orbital es de poco más de 5 años. La masa del objeto se encuentra en el rango de 6 a 8 masas terrestres y su radio aún no se ha determinado. Dependiendo de su tamaño, este exoplaneta se puede clasificar como un mini Neptuno o una supertierra. Debido a la gran distancia de la estrella madre, la temperatura de Próxima Centauri C es extremadamente baja y ronda los 39 Kelvin o menos 234 grados Celsius. Además, según algunas observaciones, el planeta puede tener un sistema de anillos de unos 5 radios el tamaño de Júpiter. Además, a partir de un análisis de los últimos datos del BLT, se supone que un exoplaneta muy pequeño con una masa de alrededor de 0,25 de la Tierra está ubicado a una distancia de alrededor de 0,029 unidades astronómicas de la estrella madre. Si realmente existe y no es un error de medición, entonces un año en el planeta debería durar unos 5 días terrestres y la temperatura de la superficie debería alcanzar los 360 Kelvin o 87 grados Celsius. Sin embargo, la realidad de este objeto espacial sigue siendo una gran incógnita requiriendo una confirmación adicional. Alpha Centauri lleva más de 100 años escuchando nuestras señales de radio, pero aún es imposible superar los 40 billones de kilómetros de espacio que nos separan. La luz tarda más de 4 años en hacer esto, pero la gente en la actualidad solo puede soñar con tales velocidades. Incluso la nave espacial moderna más rápida tendría que viajar decenas de miles de años. Sin embargo, el uso de tecnologías avanzadas en teoría reduciría significativamente este periodo. Desde los albores de la exploración espacial se han creado muchos diseños de naves hipotéticamente capaces de cubrir distancias interestelares, pero ninguno de ellos se ha llevado a la práctica. La mayoría de estas misiones se han olvidado, pero una sigue activa. Hablamos de un programa llamado Breakthrough Starshot, que consiste en enviar 1000 microsondas a Próxima Centauri en la primera mitad de este siglo. Su tamaño no será mayor a 1 centímetro y para la entrega se planea usar una vela delgada y duradera acelerada por pulsos de un láser terrestre superpoderoso. Según los cálculos, la sonda interestelar dejará el sistema solar a una velocidad de alrededor del 20% de la velocidad de la luz y el tiempo total de viaje será de unos 20 años. Pasarán casi 5 años más para que los datos recopilados por la misión lleguen a Tierra. No es ningún secreto que las distancias en el universo son enormes. Incluso con los mejores motores modernos, el camino a la Luna necesitará de 3 días para completarse y llevará más de 6 meses llegar a Marte siguiendo la trayectoria más óptima. Si recordamos a los legendarios Voyagers, luego de 45 años de vuelo, lograron dejar solo la parte interna del sistema solar. Pasarán los próximos milenios en un largo viaje a través del disco disperso y la hipotética nube de Oort. La nave espacial más rápida hasta la fecha es la sonda solar Parker, que alcanzará una velocidad récord de 194 km por segundo para 2025.
Sin embargo, obtuvo esta oportunidad solo debido a la atracción del Sol, por lo que nunca podrá abandonar la vecindad de nuestra estrella y está condenado a agotarse pronto en su fotosfera. Aparentemente, los motores a reacción química que son ampliamente utilizados en la actualidad han agotado su potencial de desarrollo y apenas son aptos para viajes interestelares. Por supuesto, existen varios conceptos alternativos, como la propulsión de pulso nuclear o el de la vela solar. Sin embargo, su implementación se encuentra con una serie de obstáculos serios. Lo más probable es que tarde o temprano, la mayoría de estas dificultades se superen. Y al mismo tiempo, no debemos olvidarnos de otra importante tarea que nos plantean los vuelos de larga duración. Es decir, sobre una fuente de energía estable y poderosa. Todas las naves espaciales modernas son relativamente pequeñas y están equipadas con fuentes de energía confiables, pero de baja potencia. Por ejemplo, las sondas de investigación autónomas suelen funcionar con baterías que usan emisiones de isótopos radioactivos, las cuales inevitablemente se degradan con el tiempo. Si volvemos a las legendarias Voyagers, resulta que casi todos sus sistemas han estado desenergizados durante mucho tiempo, y los propios dispositivos se han estado moviendo por inercia durante muchos años. La EEI y otras estaciones espaciales en órbita combinan paneles solares y termogeneradores de radioisótopos. Sin embargo, la mayor parte de su energía es consumida por los sistemas de soporte vital, y los impulsores de iones solo sirven para corregir la órbita. En el caso de un largo vuelo tripulado a un planeta o estrella distante, la nave espacial requerirá mucha más energía. Mientras tanto, el 99% del camino a otra estrella pasa inevitablemente por el espacio interestelar, desprovisto de recursos energéticos obvios. Incluso la radiación de las estrellas más brillantes se debilita notablemente y se dispersa por las vastas extensiones del espacio. Por lo tanto, para viajar a otros mundos, necesitamos una fuente de energía autónoma, potente y, preferiblemente, inagotable. Para encontrar una forma potencial de resolver este problema, es necesario profundizar un poco más en la estructura del universo. Es allí donde reside toda una serie de asombrosos procesos físicos que tal vez encierren el secreto de las estrellas. Para encontrarlo, tendremos que ir un poco más lejos. En 2017, científicos de Princeton y Hong Kong colaboraron para producir un dispositivo increíble que, a primera vista, viola las leyes fundamentales de la física. El mecanismo microscópico, que consiste en dos obleas de silicio dentadas separadas 100 nanómetros entre ellas, fue capaz de generar una pequeña cantidad de energía literalmente del vacío. Parecería que tal fenómeno debería violar gravemente la ley de conservación de la energía, uno de los principios fundamentales de la construcción del universo. Sin embargo, en realidad no todo es tan simple. El sorprendente dispositivo se basa en el efecto Casimir-Polder, descubierto a mediados del siglo pasado. En su versión más simple es la siguiente. Si dos placas delgadas se colocan en el vacío a una distancia muy pequeña entre sí, comenzarán a atraerse entre sí. Este fenómeno está íntimamente vinculado a la relación de indeterminación de Heisenberg, del que se sigue la existencia de la llamada energía del punto cero. Son pares de partículas virtuales que aparecen constantemente en cualquier parte del universo casi de la nada. Sin embargo, su vida útil es solo de 10 a la potencia de menos 24 segundos, después de lo cual las partículas desaparecen en el olvido, restaurando el equilibrio mundial. Al mismo tiempo, si se generan partículas virtuales con cualquier parámetro en el espacio abierto, solo aquellas que tienen longitudes de onda estrictamente definidas pueden nacer entre las placas. Como resultado, las partículas externas más numerosas presionan con más fuerza las placas que las internas. Para mayor claridad, se puede imaginar figurativamente que el espacio entre las placas tiene una presión negativa, como si se bombeara un poco más de sustancia del vacío. El estrés mecánico resultante se puede transformar en corriente eléctrica, que es lo que han hecho investigadores de Princeton y Hong Kong. Y aunque su fuerza es pequeña, el principio en sí es importante, porque la energía entra en nuestro mundo prácticamente desde el vacío. Además, incluso una fuente de energía inagotable de baja potencia es de gran importancia práctica. Por ejemplo, como fuente de alimentación autónoma para microprocesadores y otros equipos de alta precisión.
Por ejemplo, los Voyagers equipados con una batería hipotética de este tipo aún podrían transmitir datos desde sus instrumentos a la Tierra, lo que abre las perspectivas más amplias para el estudio del espacio profundo. Muchos fenómenos físicos interesantes se derivan del efecto Casimir, uno de los cuales es el llamado efecto Scharnhorst. Según los cálculos, en el espacio entre las placas, la velocidad de la luz debería superar el valor habitual de 300.000 km por segundo debido a la ausencia de colisiones de fotones con partículas virtuales. Y aunque las tecnologías modernas aún no permiten llevar a cabo este experimento, de su justificación matemática se derivan conclusiones de largo alcance. Por ejemplo, el conocido proyecto hipotético de propulsión superlumínica conocido como la burbuja de Alcubierre recibió evidencia de su factibilidad potencial gracias a los científicos de la Universidad de Baylor, Gerald Cleaver y Richard Debouzy. Combinaron las ecuaciones de la teoría cuántica de campos y la relatividad general para proporcionar una lógica compleja pero clara para un concepto audaz. Vale la pena señalar que según la teoría cuántica de campos, el espacio no tiene 3 dimensiones, sino muchas más, pero esto se nota solo a nivel de microcosmos. Aplicando las ecuaciones de esta teoría para calcular el efecto Casimir, los investigadores llegaron a la conclusión de que con la ayuda de un poderoso impacto energético es posible controlar sus propiedades. Si el espacio detrás de la nave estelar hipotética se condensa y se adelgaza en el frente, se forma una burbuja de Alcubierre, que es capaz de viajar a velocidades superlumínicas. Al mismo tiempo, no se violan las leyes de la teoría de la relatividad, porque no es la nave en sí la que se mueve, sino el espacio que la rodea. Por otro lado, el problema principal de crear tal burbuja es que desde el principio se consideró que se necesitaba una cantidad increíble de energía para esto. Según los cálculos, para formar una esfera capaz de albergar una nave estelar, es necesario convertir un planeta entero en radiación. Sin embargo, si los investigadores logran escalar los generadores basados en el efecto Casimir a la potencia requerida, podremos recibir energía en cualquier parte del universo, literalmente del vacío. Por supuesto, para el funcionamiento completo de la nave estelar se deben resolver muchas más tareas, porque el espacio exterior no es el entorno más favorable para los humanos. Por ejemplo, este está impregnado de radiación mortal que no solo destruye las células de los organismos vivos, sino que también provoca mutaciones negativas en sus descendientes. Para protegerse contra él, se pueden usar escudos metálicos gruesos o campos magnéticos con ciertos parámetros, donde ambos métodos tienen sus ventajas y desventajas. Otra amenaza podría ser colisiones accidentales con micrometeoritos y polvo cósmico. A alta velocidad, incluso un pequeño grano de arena tiene una energía cinética increíble y es capaz de atravesar una placa de metal. En un vuelo interestelar largo, las opciones de reparación son extremadamente limitadas y un agujero en el casco puede ser fatal. Además, una larga expedición sin el apoyo de la Tierra requiere la creación de una biosfera cerrada dentro de la nave estelar. Actualmente, científicos de distintos países están trabajando en esta dirección. Por ejemplo, a bordo de la EEI se cultivan desde hace muchos años diversas plantas, tanto con fines científicos como para el consumo humano. Paralelamente a esto, los ingenieros están desarrollando sistemas para procesar desechos y limpiar productos de desecho. Sin embargo, la creación de un ecosistema orbital completo aún está muy lejos. Según los estándares galácticos, la región del espacio adyacente al sistema solar se considera débilmente saturada, tanto con luminarias como con otros objetos espaciales. Sin embargo, ya se conocen unos 50 sistemas estelares en un radio de 15 años luz de la Tierra. Algunos de estos sistemas son luminarias únicas, mientras que otros incluyen 2 o más componentes, por lo que el número total de estrellas en esta zona alcanza las 65. Muchas de estas estrellas tienen exoplanetas y discos protoplanetarios de gas y polvo, en los que aún está en marcha la formación de cuerpos celestes. Para explorar toda esta diversidad, necesitamos mapear el entorno inmediato. Alejándonos gradualmente de nuestro planeta de origen, superaremos docenas de años luz de vacío cósmico y visitaremos muchos mundos distantes. Es hora de ir a las estrellas.
A una distancia de 6 años luz del Sol alcanzaremos nuestro primer objetivo, la pequeña enana roja GJ699, también conocida como estrella de Barnard. Se destaca por el hecho de que se mueve por el cielo a una velocidad increíble y es capaz de cruzar el disco de la Luna en 180 años. La razón de esto radica no solo en la pequeña distancia al objeto, sino también en el muy rápido movimiento propio de la estrella. La estrella de Barnard se acerca al sistema solar a una velocidad de poco más de 100 km por segundo y en unos 10.000 años se convertirá en la estrella más cercana a nosotros. En ese momento, la distancia entre él y el Sol será de solo 3,8 años luz. Sin embargo, incluso a esa distancia, el tenue brillo de esta enana roja no será suficiente para hacerla visible sin instrumentos ópticos. La masa de la luminaria es solo el 17% de la masa solar y su radio es aproximadamente 6 veces menor. Como todas las enanas rojas, la estrella de Barnard es bastante fría. La temperatura de su superficie es de solo 3.134 Kelvin, o un poco menos de 2.900 grados Celsius. Dados estos datos, no es de extrañar que la luminosidad del objeto sea 2.300 veces menor que la de nuestra estrella. En 2018 se publicaron los resultados de una observación de 20 años del propio movimiento de la luminaria, que puede servir como evidencia de la presencia de un exoplaneta cercano. Los cálculos disponibles muestran que se trata de una supertierra fría con una masa de al menos 3,2 la masa terrestre. El planeta llamado GJ699b se encuentra a una distancia de aproximadamente 0,4 unidades astronómicas desde el centro del sistema y hace una traslación completa alrededor de su estrella madre en 233 días. Desafortunadamente, la órbita del exoplaneta está ubicada de tal manera que no pasa entre la Tierra y la estrella madre, por lo que es casi imposible realizar un análisis espectral del objeto. Sin embargo, el modelado matemático es capaz de proporcionarnos alguna información al respecto. Dado que la estrella de Barnard es muy tenue, su compañera planetaria recibe de su estrella 50 veces menos energía que la Tierra del Sol. Por esta razón, la temperatura en la superficie de este cuerpo celeste es extremadamente baja, solo 105 Kelvin o menos 168 grados Celsius. Sin embargo, no se puede descartar que debido a las perturbaciones de las mareas o la desintegración radioactiva, se liberó suficiente energía en las entrañas del planeta para formar un océano subsuperficial cálido. Si esto es cierto, entonces la vida potencial en sus profundidades ha tenido suficiente tiempo para un desarrollo pausado, porque entre las luminarias conocidas, la estrella de Barnard aparentemente es una de las más antiguas. Su edad, según los cálculos, supera los 10.000 millones de años, que es solo un pequeño porcentaje de la vida esperada de una estrella. Debido a su proximidad y buena dirección de movimiento, la estrella de Barnard es uno de los objetos prioritarios para posibles viajes interestelares. Si las naves espaciales artificiales algún día podrán alcanzarlo, solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, al otro lado del Sol, hay casi exactamente lo contrario de una tenue enana roja. Por supuesto, estamos hablando de Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno, que se encuentra a 8,6 años luz de nuestro planeta. Desde la Tierra, esta luminaria parece ser una sola fuente de luz. Sin embargo, tras un examen más detenido, se encontró que no es un único objeto, sino una estrella binaria. En la actualidad, ambos componentes del sistema se encuentran a la máxima distancia entre sí, unas 30 unidades astronómicas. La luminaria principal, también llamada Sirio A, es una estrella blanca azulada brillante con una masa 2 veces mayor que la del Sol. Al mismo tiempo, su diámetro es un 70% mayor que el diámetro solar y la temperatura superficial alcanza los 10.000 Kelvin. Gracias a ello, Sirio A emite 25 veces más energía que nuestra estrella. El segundo objeto, conocido como Sirio B, es apenas visible contra el fondo de su compañero brillante y masivo. Es una enana blanca con un radio de unos 6.000 kilómetros
cuya masa es muy cercana a la del Sol. Como todas las estrellas de este tipo, su temperatura superficial es extremadamente alta y alcanza los 25.000 Kelvin. Sin embargo, debido a su pequeño tamaño, esta enana blanca es unas 1000 veces más tenue que su compañera estelar. Después de una larga y persistente investigación, no se han encontrado señales de la presencia de planetas en las cercanías de Sirio. La razón de esto puede residir tanto en la pequeña edad del sistema estelar como en la ubicación especial del plano de la eclíptica. Debido a esto, los exoplanetas hipotéticos no pasan entre la fuente de luz y la Tierra, y por lo tanto no pueden detectarse mediante un método de tránsito. Otra hipótesis es que hace unos 120 millones de años, Sirio B se quedó sin combustible estelar y se transformó en una gigante roja. Poco después se despojó de sus capas exteriores, convirtiéndose en una enana blanca compacta y muy caliente. Como resultado, el disco protoplanetario de gas y polvo que rodeaba el joven sistema estelar en ese momento fue destruido por esta explosión. Sus restos se dispersaron por el espacio circundante, privando a los planetas en formación de la oportunidad de sobrevivir. En la actualidad, ambos componentes del sistema se mueven alrededor de un único centro de masa, en órbitas moderadamente alargadas, dando una vuelta completa en 50 años. Durante los próximos 60.000 años, Sirio se acercará gradualmente a la Tierra, volviéndose más brillante y más visible en el cielo nocturno. La distancia mínima al mismo será de unos 7,5 años luz, después de los cuales el sistema se alejará lentamente de nosotros. Este estado de cosas continuará durante unos 660 millones de años, después de lo cual Sirio A enfrentará el mismo destino que su compañero. Por un corto tiempo, un poderoso destello aumentará su luminosidad 1000 veces. Sin embargo, dentro de unos meses a partir de dicho destello, la estrella se extinguirá por completo, desapareciendo del cielo para siempre. Dejando las cercanías de Sirio atravesadas por la destructiva luz ultravioleta y el viento estelar, maniobraremos alrededor del sistema solar para llegar a una pequeña estrella ubicada a 14 años luz de la Tierra. En varios catálogos se le conoce con diferentes nombres, uno de los cuales suena como Wolf 1061. Esta estrella es una enana roja con un radio de aproximadamente el 30% del radio solar. Su masa es unas 4 veces menor que la de nuestra estrella y la temperatura superficial es de 3272 Kelvin o aproximadamente 3000 grados Celsius. Como todos los objetos de su clase, Wolf 1061 es extremadamente tenue. Su luminosidad es solo el 0,14% de la del Sol, por lo que la estrella no es visible desde la Tierra a simple vista. Sin embargo, esta enana roja tiene uno de los entornos planetarios más numerosos y diversos entre los sistemas estelares más cercanos. Se han descubierto hasta 3 exoplanetas en sus proximidades, y todos ellos son rocosos y de composición cercana a la Tierra. Al mismo tiempo, las condiciones en cada uno de los 3 cuerpos celestes difieren significativamente. El primer exoplaneta y el más cercano a la estrella madre se llama Wolf 1061b. Se encuentra a una distancia de 0,038 unidades astronómicas desde el centro del sistema y hace una revolución completa alrededor de él en unos 5 días. La masa del objeto se encuentra en el rango de una Tierra y media a 2 y el radio es un 20% más grande que el parámetro correspondiente de nuestro planeta. Es bastante probable que el cuerpo celeste se encuentre en acoplamiento de marea y esté constantemente girado hacia su estrella de un lado. Por esta razón, la temperatura en el lado diurno del objeto es extremadamente alta y las erupciones y el viento estelar de su estrella cercana prácticamente excluyen la presencia de una atmósfera. Todos estos factores hacen que este exoplaneta sea completamente inadecuado para el origen y mantenimiento de la vida. El segundo objeto del sistema, Wolf 1061c, se encuentra a 0,089 unidades astronómicas de la estrella y da una vuelta completa a su alrededor en unos 18 días. Por lo tanto, se encuentra dentro de la zona habitable de la estrella
y puede considerarse un cuerpo celeste potencialmente habitable. Wolf 1061c es unas 3 a 4 veces más masivo que nuestro planeta y pertenece a la clase de supertierra. Las observaciones muestran que su radio es aproximadamente 1,6 del radio de la Tierra, y la gravedad en la superficie, según los cálculos, es un 60% más alta de lo que estamos acostumbrados. El exoplaneta recibe notablemente menos energía de su estrella que la Tierra del Sol, por lo que su temperatura de equilibrio es mucho más baja. Esta es 223 Kelvin, o alrededor de menos 50 grados Celsius, que es ligeramente superior a la de Marte. Sin embargo, dadas las fluctuaciones de temperatura diurnas y estacionales, puede existir agua líquida en la superficie de este cuerpo celeste. En presencia de una atmósfera densa con un pronunciado efecto invernadero, esta probabilidad es aún mayor y las condiciones en el planeta pueden acercarse a la comodidad. De todos los exoplanetas potencialmente habitables conocidos hasta ahora, Wolf 1061c es uno de los más cercanos y ocupa el 5º lugar en la lista. El tercer objeto del sistema se conoce como Wolf 1061d. Se mueve a lo largo de una órbita notablemente alargada, en cuyo punto más alejado la distancia entre el planeta y la estrella madre alcanza las 0,73 unidades astronómicas. El perihelio de la órbita se encuentra mucho más cerca del centro del sistema, solo a 0,21 unidades astronómicas. Al mismo tiempo, la rotación anual completa de este cuerpo celeste toma aproximadamente 217 días terrestres. Según los cálculos, la masa de Wolf 1061d es de aproximadamente 7,7 la masa terrestre. Si este cuerpo celeste es un objeto rocoso, entonces su radio es aproximadamente 1,7 del de la Tierra. Si el planeta es un mini Neptuno con una atmósfera densa de varias capas, su tamaño debería ser al menos 2,2 veces el diámetro de nuestro planeta. A pesar de la excentricidad orbital relativamente alta, Wolf 1061d nunca entra en la zona habitable de su estrella. Aparentemente el cuerpo celeste no es apto para albergar vida, pero puede ser de gran interés científico desde el punto de vista de la evolución planetaria. Este sistema es uno de los objetivos prioritarios para futuras investigaciones, por lo que es probable que pronto se realicen nuevos descubrimientos en él. Entre otras cosas, la estrella Wolf 1061 es notable porque se encuentra casi en el borde mismo de la llamada nube interestelar local. Es una región del espacio llena de hidrógeno caliente pero extremadamente enrarecido. Su temperatura es de unos 7000 Kelvin, y en 1 centímetro cúbico de espacio solo se pueden encontrar en promedio 0,3 átomos. Esto es aproximadamente la mitad del promedio de la Vía Láctea. El sistema solar se ha estado moviendo a través de la nube interestelar local durante los últimos 10.000 años. El diámetro medio de la nube es de unos 30 años luz, pero nuestro sistema se encuentra casi en su borde. Por ejemplo, Alpha Centauri ya se encuentra en la nube vecina llamada Nube G. Nosotros, sin embargo, pasaremos unos 2000 años más dentro de nuestra propia nube, después de lo cual entraremos en un área aún más enrarecida y caliente. La nube interestelar local se formó como resultado de la colisión de 2 burbujas gigantes de gas cósmico caliente. Tiene su propio impulso de movimiento dirigido perpendicularmente a la dirección de movimiento del sistema solar, así como un campo magnético y radiación. Sin embargo, a pesar de la alta energía de las partículas de gas interestelar que componen la nube, nada amenaza a los organismos de la Tierra. El viento solar protege de manera confiable contra el hidrógeno cósmico, y la densa atmósfera de la Tierra recibe el impacto de esas partículas que, sin embargo, atraviesan la heliosfera. Ahora bien, se han encontrado rastros del isótopo hierro 60, también llamado interestelar, en el hielo de la Antártida. Se supone que fue traído a la Tierra precisamente desde la nube interestelar local. Continuando nuestro viaje por el espacio exterior, pronto descubriremos una estrella bastante inusual llamada AP Columbae, ubicada a 27,4 años luz de la Tierra.
En primer lugar, llama la atención por el hecho de que nació hace solo 40 millones de años, en el momento en que los dinosaurios se extinguieron en nuestro planeta, hace mucho tiempo. Aún más sorprendente es que este evento ocurrió en una región completamente diferente de la galaxia, a 450 años luz de la posición actual del objeto. Por lo general, las luminarias jóvenes permanecen cerca de su cuna estelar durante bastante tiempo, hasta varios cientos de millones de años. Si analizamos el movimiento propio de AP Columbae, resulta que, muy probablemente, alguna vez perteneció al cúmulo abierto IC 2391. Tiene unas 30 estrellas unidas por un origen y dirección de movimiento comunes. Sin embargo, hace varios millones de años una de ellas explotó, rompiendo el delicado equilibrio existente entre muchos cuerpos cósmicos. Esta catástrofe le dio a la joven estrella un impulso adicional que la obligó a abandonar rápidamente el lugar de su nacimiento. Al ser una enana roja muy pequeña con una masa de solo el 13% de la del Sol, esta estrella emite 4 veces más energía que cualquier otro cuerpo celeste conocido con los mismos parámetros. Además, su radio es el doble del valor esperado según la teoría moderna de la estructura estelar. Por extraño que parezca, otra característica inusual de la estrella ayudó a obtener respuestas a estos acertijos. El hecho es que, según el análisis espectral de su radiación, la sustancia estelar del AP Columbae contiene una cantidad anormalmente grande de litio. Por lo general, este elemento se encuentra en abundancia en los cúmulos protoestelares, pero se quema rápidamente después del inicio de una reacción termonuclear. Esto significa que esta luminaria es una estrella en formación muy joven que aún no ha entrado en la fase de secuencia principal. Como resultado, la AP Columbae es inestable y explosiva. Está sujeto a fuertes llamaradas y eyecciones de materia estelar, durante las cuales su luminosidad puede aumentar hasta 10 veces por un corto tiempo. Por lo general, tales fenómenos representan una amenaza para los exoplanetas cercanos, arruinando su atmósfera y esterilizando la superficie con radiación ultravioleta. Sin embargo, las observaciones muestran que dentro de 4,5 unidades astronómicas, no hay grandes objetos espaciales de esta estrella. Aparentemente, su edad es demasiado pequeña para la formación de planetas completos. Sin embargo, es un cuerpo cósmico único, muy importante para comprender el proceso de evolución estelar temprana. Como pudimos ver, no todas las estrellas tienen sistemas planetarios, por lo que nuestra próxima parada se encuentra cerca de la enana naranja Gliese 370, que se encuentra a 37 años luz de la Tierra. En 2011 se descubrió un solo exoplaneta cerca de ella, designado Gliese 370b. El objeto fue descubierto usando el método de velocidad radial y tiene una masa de 3 a 4 masas terrestres. De acuerdo con las ideas modernas sobre la formación de cuerpos celestes, lo más probable es que el mundo descubierto sea un planeta rocoso, cuyo radio es aproximadamente un 30% más grande que el de la Tierra. En tales condiciones, la gravedad en su superficie debe exceder la de nuestro planeta en al menos un 40%. Gliese 370b se encuentra a una distancia de 0,26 unidades astronómicas de su estrella madre y realiza una traslación completa en 54,4 días terrestres. Así, el exoplaneta se encuentra en la zona habitable de su estrella. Si el valor del albedo de su superficie es cercano al de la Tierra, entonces la temperatura promedio del cuerpo celeste debería ser de aproximadamente 25 grados Celsius, que es apenas varios grados más alta que en la Tierra. El hecho de que el exoplaneta se encuentre lo suficientemente lejos de su estrella madre sugiere que no está en acoplamiento de marea y que tiene su propio ciclo diario. Esto contribuye a una distribución más uniforme del calor sobre la superficie de este cuerpo celeste y, como resultado, puede provocar un clima más templado. Una gravedad moderadamente alta debería suavizar el relieve del planeta, lo que, combinado con una abundancia de agua líquida, puede provocar la formación de mares espaciosos, cálidos y poco profundos. Tales lugares son tradicionalmente considerados los más cómodos para el origen y mantenimiento de la vida.
En el momento de su descubrimiento, Gliese 370b fue considerado uno de los exoplanetas más atractivos para la vida biológica potencial. Sin embargo, estudios más recientes han sugerido que las condiciones en su superficie son algo menos cómodas de lo que se pensaba anteriormente. En particular, existe la posibilidad de que la atmósfera de este cuerpo celeste sea demasiado densa y tenga un efecto invernadero pronunciado. Sin embargo, incluso según las previsiones más pesimistas, la temperatura media en la superficie del objeto no supera los 78 grados Celsius, lo que corresponde a un rango de temperaturas de aproximadamente de entre 30 a 100 grados Celsius. Teniendo en cuenta que el clima de nuestro planeta durante el período arcaico era aproximadamente el mismo, Gliese 370b sigue siendo un exoplaneta muy atractivo para la búsqueda de vida extraterrestre, lo que significa que su investigación continuará. Si nos detenemos un momento y miramos a nuestro alrededor, encontraremos que ya nos hemos alejado del sistema solar más de 50 años luz. En este radio hay más de 1000 estrellas, la mayoría de las cuales son solitarias. Otros objetos son grupos binarios o incluso completos de luminarias. El ejemplo más llamativo de esto es Castor, un sistema complejo y sorprendente que consta de 6 componentes a la vez. Este sistema estelar está ubicado a 50 años luz de la Tierra y es visible a simple vista como una única fuente de luz, siendo el segundo objeto más brillante de la constelación de Géminis y el 23 en todo el cielo estrellado. Castor ha sido conocido por la gente desde la antigüedad. Dado que el sistema cuenta con 6 componentes, tiene una estructura bastante compleja. Los 2 más brillantes, Castor A y B, son luminarias de color blanco azulado similares a Sirio, cada una de las cuales tiene un satélite cercano, una enana roja. La distancia entre los centros de masa de estas estrellas binarias es de unas 110 unidades astronómicas y les lleva 445 años completar una traslación. A alrededor de 600 unidades astronómicas de Castor A y B, se encuentra otro sistema binario cercano, que consiste en un par de enanas rojas muy similares entre sí. La masa de cada una de ellas es de aproximadamente 0,6 masas solares y la temperatura de sus superficies es de aproximadamente 3900 Kelvin. Ambas estrellas están ubicadas tan cerca una de la otra que tardan menos de 20 horas en realizar una traslación completa. Se mueven alrededor del centro de masa común de todo el sistema en una órbita elíptica muy alargada, con un período de traslación de aproximadamente 14.000 años. Hasta el momento no se ha descubierto ni un solo exoplaneta confirmado en el sistema Castor. Sin embargo, si existen, lo más probable es que estén ubicados aquí, cerca del componente más oscuro del sistema. Por ejemplo, en 2018 los astrónomos detectaron fluctuaciones en el período orbital de Castor C, lo que implica que podría haber una enana marrón cerca de ella, unas 49 veces más masiva que Júpiter. Según los cálculos, se encuentra a las 14 unidades astronómicas de su luminaria madre y hace una traslación completa a su alrededor en 54 años. Es posible que, como muchas enanas rojas, Castor C tenga exoplanetas rocosos ubicados cerca de esta estrella. En este caso, el firmamento de tal objeto hipotético debería tener una vista verdaderamente increíble. Por un lado, una parte importante de él está ocupada por 2 luminarias carmesí que giran sin parar en el cielo. Y por otro lado, el crepúsculo eterno dispersa la luz de un par de estrellas, cada una de las cuales es cientos de veces más brillante que la luna de nuestra Tierra. Aún es imposible verificar si este es realmente el caso. A pesar de que las luminarias que visitamos están separadas por grandes distancias, todas forman parte de una sola estructura con una longitud total de unos 300 años luz. Se llama burbuja local e incluye no solo miles de estrellas, sino también varias estructuras grandes, incluida la nube interestelar local. La burbuja local se formó como resultado de sucesivas explosiones de varias supernovas ocurridas hace entre 10 y 15 millones de años.
es una nube gigante de gas interestelar calentado a 1.000.000 de Kelvin. Debido a la alta temperatura, el gas tiende a expandirse, por lo que su densidad es unas 10 veces inferior a la media de la galaxia. Además, el hidrógeno ionizado caliente emite constantemente rayos X, aunque los campos magnéticos del Sol y la Tierra, así como la atmósfera del planeta, nos protejan con éxito de la radiación dañina. La burbuja local limita con otras formaciones similares a ella. Por ejemplo, un poco alejada de la dirección de movimiento del sistema solar se encuentra la llamada burbuja 1, formada por explosiones de supernovas en las cercanías de Antares. Durante mucho tiempo, esta estructura cósmica gigante interactuó activamente con nuestra burbuja, lo que provocó la formación de grandiosos sellos ubicados en el área fronteriza. El centro de la burbuja vecina está a unos 500 años luz de nosotros, y solo después de varias decenas de millones de años, nuestro sistema solar llegará a sus fronteras. A lo largo de la historia, el hombre ha sido impulsado hacia adelante por la curiosidad y el ingenio. Gracias a estos últimos, las tecnologías de que disponemos siguen desarrollándose rápidamente, y lo que hace apenas unas décadas parecía ciencia ficción, hoy se está implementando con éxito. Lanzamos numerosos satélites, construimos observatorios gigantes y construimos telescopios orbitales para obtener al menos un poco más de conocimiento sobre el mundo que nos rodea. Quizás gracias a esto, el hombre podrá algún día alcanzar estrellas lejanas.